Hoy te traigo un tema que seguro que te va a interesar si estás pensando en invertir aprovechando la bajada de tipo de interés. Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo vamos a ver diferentes tipos o formas para invertir en el sector inmobiliario. Es decir, vamos a ver desde REITs, también ETFs sobre inmuebles, también por supuesto la compra tradicional de un inmueble o también si tienes intención de alquilar o vender, reformar y entre otras cosas. Y por supuesto todo esto que es lo principal que se puede hacer dentro del sector inmobiliario, pues vamos a verlo analizando por supuesto las ventajas, desventajas de cada bloque y por supuesto en función tanto de la edad como de los conocimientos como de la situación macroeconómica vamos a ver realmente cuál es el bloque más apropiado para tu situación personal. Pero antes de empezar recuerda estar suscrito, dejar un like, un comentario para saber que todo este tipo de contenido te gusta y seguir trayendo más en las próximas semanas. En este primer bloque vamos a hablar de la compra de un inmueble directamente como si fuera una vivienda habitual, es decir, para uso particular. En este bloque, por supuesto, lo que vamos a ver es la compra más tradicional, es decir, comprar simplemente un inmueble para hacer uso de ese inmueble y sí, es una inversión, aunque es verdad que se podría considerar mejor también como una forma de ahorro forzoso y ahora te voy a explicar precisamente por qué, pero básicamente esto es lo que consiste es en comprar una vivienda, es decir, un apartamento, un piso, un local, cualquiera de estas cosas para, por supuesto, amasar un patrimonio y que digamos que se vaya revalorizando con el tiempo para tener cada vez más patrimonio acumulado. Aquí realmente hablamos de inversión, pero es realmente una inversión moderada, incluso podríamos considerarlo como un ahorro forzoso, ya que por ejemplo, como sabes, en España, por la falta de conocimientos financieros, digamos que muchas personas se lanzan a comprar vivienda como uso particular, como una forma de invertir. Técnicamente, aunque es verdad que es una inversión porque el sector inmobiliario se revaloriza muy bien en entornos inflacionarios y por eso digamos que es positivo ya que hace que no pierdas poder adquisitivo, lo cierto es que realmente se podría considerar como una inversión moderada o también como una forma de ahorro más tradicional. Entonces, ¿cuáles son las ventajas principales a la hora de comprar una vivienda para tu uso particular? El primer punto, por supuesto, como te acabo de comentar, es el ahorro forzoso. Esto te permite ahorrar de una forma más efectiva, ya que, como sabes, debido a que muchas personas no tienen conocimientos financieros, suelen preferir dejar el dinero en el banco parado y eso al 100% vas a perder dinero. Es decir, eso es la inversión, entre comillas, que te hace seguro perder capital, perder poder adquisitivo. Sin embargo, si inviertes en tu propio inmueble, aunque sea para uso particular, ya estás ahorrando de forma forzosa, ya que ese inmueble se va a revalorizar con el tiempo por la inflación y por tanto no vas a perder poder adquisitivo. Realmente lo que estarías haciendo es transicionar o cambiar toda tu parte de ingresos o ahorros hacia la vivienda, pero digamos que estarías acumulando de forma efectiva un patrimonio y por tanto tendrías un activo en propiedad. La segunda ventaja, por supuesto, es que tienes una vivienda en propiedad y eso quiere decir que tienes uso y disfrute de esa propia vivienda. Es decir, puedes reformarla, puedes cambiarla, puedes decorarla, también al mismo tiempo puedes utilizarla todos los días o puedes tener también una casa o una segunda vivienda para veranear, es decir, que realmente le puedes dar la utilidad que quieras y esto siempre es una ventaja ya que digamos que te permite tener cierta libertad a la hora de hacer uso y disfrute de esa propia vivienda. Y por supuesto, como tercera ventaja y quizás la más interesante es el apalancamiento que te permite la inversión inmobiliaria aunque sea en tu propia vivienda o tu vivienda habitual. En este caso, como sabes, no es necesario tener todo el capital disponible para invertir en una vivienda, es decir, normalmente los bancos te suelen prestar el 80%, por lo menos en España, después de la crisis inmobiliaria, es decir, que tú solo tendrías que poner el 20% en comparación con la totalidad del coste de la vivienda, es decir, por ejemplo, de 200.000 euros de una vivienda, pues solo tendrías que poner 40.000, imagínate que más costes, por supuesto quiere decir que pones una pequeña entrada en comparación con el valor total de la vivienda y al mismo tiempo
tiempo luego vas pagando cómodas mensualidades que más o menos sería equiparable a si vivieras de alquiler, pero luego por supuesto con esto daré ciertos matices más adelante. Por supuesto, digamos que esto es una ventaja ya que te permite acceder a un activo que tiene un precio mucho mayor del que seguramente tú tengas ahorrado en ese momento y por tanto gracias a la capacidad de deuda puedes acceder a un activo mayor y formar un patrimonio cada vez más grande. Por supuesto, no todos son ventajas y hay ciertas desventajas que también me gustaría comentarte para que lo valoraras mejor. En este caso, cuando hablamos de la parte de hipoteca, estaba comentándote la parte de la inversión inicial. En este caso, digamos que es la entrada que se pone por el piso, que muchas veces dependiendo del banco pues te exigen un 10%, un 20%, un 30%, también dependiendo de las condiciones financieras que tengas y obviamente no todo el mundo tiene ahorrado pues por ejemplo 40.000, 50.000, 60.000 euros para poder dar de entrada en ese piso y además que eso es una desventaja ya que si das todo eso y es lo único que tienes ahorrado pues terminas descapitalizándote, cosa que eso puede ser negativo y puede repercutir en digamos tener que estar más o menos controlando todavía más los gastos o como se dice coloquialmente abrocharse el cinturón y eso digamos que no es tan positivo. Al mismo tiempo otra desventaja es que también tienes que valorar los costes de mantenimiento, ya que tienes una casa en propiedad, un inmueble en propiedad, tienes que hacerte cargo de los costes de mantenimiento y aquí en este caso estamos hablando de, por ejemplo, imagínate que vives en un edificio, pues gastos de comunidad, por ejemplo los impuestos de basura, también los impuestos relacionados o tasas anuales que en este caso en España por ejemplo es el IBI, al mismo tiempo también digamos que si tienes que pagar un seguro de vivienda, es decir, todo eso son gastos adicionales que por supuesto tendrías que asumir una vez tengas una vivienda en propiedad y esto es una desventaja ya que son costes añadidos que tienes que tener en cuenta. Y como tercera desventaja claramente es una menor liquidez ya que al comprar o vender una vivienda en este caso como sabes no es tan rápido como por ejemplo puede ser comprar un ETF o comprar un REIT o acciones que en este caso como sabes es inmediato porque es mercado o son mercados más líquidos, mientras que el sector inmobiliario, el mercado inmobiliario suele ser más ilíquido, también sueles tardar ciertos procesos hasta que terminas haciéndote con la vivienda, es decir, necesitas un proceso de aceptación, primero de buscar ese piso, luego de aceptación de la oferta, al mismo tiempo tener que pagar unas arras y buscar financiación en el caso de que no tengas ese capital y por supuesto todo esto lo que hace es ralentizar el proceso de adquirir o vender una vivienda en propiedad y por supuesto pues esto también es una desventaja importante a tener en cuenta. Entonces, la primera pregunta que te debes de hacer es ¿para quién es ideal este tipo de opción o inversión inmobiliaria, es decir, comprar una vivienda en propiedad? Pues en este caso para aquellas personas que quieran aumentar su patrimonio, es decir, que no les interese tanto rentabilizar su inversión, sino más bien incluso acumular patrimonio o incluso proteger su patrimonio, ya que como sabes, invertir en un inmueble se revaloriza bastante bien con la inflación y también que sea una persona que esté pensando a largo plazo, ya que el adquirir un inmueble en caso de endeudarse puede ser un proceso bastante largo y por eso tienes que tener bastante paciencia a la hora de adquirir tu primera vivienda o tu segunda o tu tercera en propiedad. Como segundo bloque me gustaría hablarte de la opción de comprar un inmueble para ponerlo en alquiler. En esta opción, por supuesto, nos vamos a centrar en adquirir una propiedad, pero en este caso en vez de hacer el uso y disfrute de esa propiedad, vamos a ponerla en alquiler para rentar o tener unos alquileres que nos puedan generar unos ingresos pasivos. Esto también es interesante y tiene ciertas ventajas y desventajas que te voy a comentar ahora y por supuesto digamos que aquí la finalidad es adquirir una propiedad para sobre todo obtener rentabilidad por dos vías, por revalorización del inmueble y al mismo tiempo por flujos de efectivo que nos genera ese propio alquiler. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas que tiene el comprar para alquilar? Pues el primer punto obviamente son los flujos constantes de efectivo. Aquí normalmente si buscamos un buen inquilino y este inquilino está durante muchos años habitando o digamos que haciendo su vida en nuestro inmueble, obviamente
realmente nosotros rentamos o nos beneficiamos por vía de alquileres. Y normalmente, más o menos, la media en España debes saber, y generalmente en el resto del mundo, que la inversión inmobiliaria te suele ofrecer, si no haces nada más allá de lo simple, pues te suele ofrecer entre un 2 y un 4%. Aproximadamente de media te suele ofrecer una rentabilidad sobre los inmuebles por alquiler del 3%. Y eso es interesante, ya que poco a poco no solo vamos obteniendo rentabilidad por revalorización del inmueble, sino en paralelo obtenemos ese 3% por alquileres, cosa que es una ventaja bastante interesante. Y otra ventaja, por supuesto, es el potencial de revalorización, porque como sabes, si el sector inmobiliario se revaloriza, es decir, el mercado inmobiliario hace que cada vez los pisos, las casas tengan un mayor valor o suban de precio, eso quiere decir que tanto por la parte de nuestro activo obtendremos una mayor revalorización, pero luego además por la parte de alquileres podremos subir los precios y obtener una mayor rentabilidad debido a esa oferta y demanda, que al subir los precios pues obviamente nos podemos beneficiar de ello también. Por supuesto, todo esto no es maravilloso y hay ciertas desventajas que me gustaría comentarte, como la primera, que es el riesgo de impago. En este caso, como sabes, cuando eres propietario de un inmueble y lo pones en alquiler, generalmente existe el riesgo de que tengas un impago o en este caso también una ocupación. En estos casos, pues cuando tienes un inmueble y te lo ocupan, o en este caso dejan de pagarte el inmueble, pues eso es un riesgo, ya que por lo menos por la parte de renta sobre alquileres dejarías de tenerlo. E incluso en ciertos países como España, donde las leyes no solo no protegen a los propietarios, sino que protegen a los inquilinos, cosa que esto hace que muchos más se animen a dejar de pagar o a ocupar distintas viviendas, pues esto por supuesto es una enorme desventaja, ya que durante un periodo puedes tener el inmueble ocupado o sin ofrecerte unas rentas adicionales, y es una clara desventaja que debes tener en cuenta. Y por supuesto, otra desventaja es la gestión activa, que en este caso te tienes que hacer cargo del inmueble, es decir, no solo de los gastos que te he comentado anteriormente a la hora de comprar un inmueble, sino al mismo tiempo también por si se rompe algo mientras digamos que esa tercera persona, el inquilino, está haciendo uso de tu vivienda. Pues por ejemplo, si se rompe una nevera, si se rompe una lavadora, si por ejemplo hay que hacer alguna pequeña reforma para volver a ponerla en alquiler, es decir, todo eso te tienes que hacer cargo, y también por supuesto buscar futuros inquilinos en caso de tener que añadir algún nuevo contrato y estar renovando. Es decir, que aquí pues sí se requiere que tengas una gestión más activa, es decir, que te involucres más. Por supuesto, todo esto podrías delegarlo, pero te supondría un coste adicional, y en este caso pues digamos que también puede ser una desventaja, dependiendo del tiempo que tengas, el tener que estar más de forma activa buscando inquilinos, haciendo reformas, arreglando cosas del piso, etcétera, etcétera. Para mí, por supuesto, este tipo de inversión ya me parece más interesante que la inversión anterior, que aunque es verdad que yo lo considero como ahorro, la compra de vivienda para uso particular, realmente es una inversión patrimonial donde realmente conseguimos que se revalorice nuestro patrimonio a la velocidad o a las tasas de inflación, y en este caso obtenemos, gracias al alquiler, una rentabilidad adicional, y esto sí que ya es una inversión que puede ser incluso atractiva si haces correctamente los números, y por supuesto si también te gusta la inversión inmobiliaria y quieres tener varios pisos a los que puedes poner en alquiler y obtener rentas por ello. Como tercer bloque me gustaría hablarte sobre los REIT o Real Estate Investment Trust, es decir, básicamente estos son empresas que también en España se conocen como SOCIMIS, o incluso en Latinoamérica, en México por ejemplo, se conocen como fibras, y es básicamente empresas que tienen patrimonios inmobiliarios a los cuales pueden sacar rentas. Es decir, básicamente estaríamos invirtiendo en compañías que poseen activos inmobiliarios, y esto por supuesto te proporciona ciertas ventajas y desventajas, a diferencia de tener que comprar tú el inmueble o comprar el inmueble para poner en alquiler. Pues en este caso, a continuación te voy a comentar las ventajas enormes que tiene invertir a través de un REIT. Por ejemplo, el primer punto sería liquidez. Precisamente el invertir a través de un REIT en los mercados bursátiles, es decir, a través de la bolsa, es básicamente comprar acciones de estas empresas cotizadas que tienen activos inmobiliarios. Por tanto, esto implica
implica que no tenemos que tener tanto capital como por ejemplo si es necesario a la hora de comprar un inmueble, porque ya sea que lo tengas que pagar de golpe o incluso pidiendo financiación, tienes que aportar una entrada que es un capital enorme y que muchos inversores no tienen disponible ese ahorro. Por tanto, aquí digamos que si tienes menos capital puedes hacer pequeñas inversiones, pequeñas aportaciones y por tanto al mismo tiempo puedes incluso comprar y vender de una forma más rápida. Luego otra ventaja interesante es la diversificación, es decir, ya no solo podemos comprar un único inmueble, sino que al invertir en un REIT, digamos que estamos invirtiendo en todos los activos inmobiliarios que posee ese REIT. Por ejemplo, imagínate que elegimos un REIT que esté centrado en activos inmobiliarios que puedan ser, por ejemplo, viviendas habituales. Por tanto, si son viviendas de diferentes zonas, eso quiere decir que hay menos riesgo porque hay una mayor diversificación y por tanto, digamos que es más fácil que la empresa genere beneficios y por tanto nosotros obtengamos una rentabilidad sobre nuestra inversión. Si en lugar de querer invertir en un REIT que por ejemplo invierta en vivienda, queremos invertir en un REIT que por ejemplo invierta en centros comerciales, también podemos hacerlo y por supuesto estaremos diversificados entre varios centros comerciales. Por tanto, digamos que podremos tener una mayor diversificación con una pequeña inversión. Y por supuesto lo más claro es los bajos costes que te supone invertir a través de un REIT. Obviamente el hecho de comprar o vender una acción, una participación de una compañía cotizada de un REIT, básicamente las comisiones son muy bajas, al mismo tiempo también digamos que los requerimientos de entrada, como te dije, a diferencia de invertir en un inmueble donde tienes que dar la entrada 40.000, 50.000, 60.000 euros, aquí obviamente podemos hablar de que puedes invertir en REIT a partir de 10 euros y los costes incluso de esos 10 euros, pues dependiendo del broker, pues puede ser 1 euro, 2 euros, 0,5, es decir que realmente los costes asociados para poder llegar a comprar estos inmuebles o estos REITs cotizados, pues por supuesto son mucho más bajos que los costes que por supuesto te van a pedir a la hora de pedir o captar financiación y a la hora de pagar la entrada de tu primer inmueble. Precisamente es por eso por lo que esta gran ventaja hace muy atractivo la inversión inmobiliaria a través de los REIT. Y por supuesto, como todo, esto también tiene varias desventajas que te voy a comentar a continuación y una o la primera principal es el menor control que tenemos sobre esos activos inmobiliarios. En este caso, no estamos invirtiendo nosotros en los inmuebles que queremos, sino es una empresa que tiene esos activos inmobiliarios. Por tanto, debemos confiar de que la gestión que hacen es la correcta y aquí es donde estaría nuestro trabajo, es decir, que también como desventaja tenemos la gestión activa, debemos de intentar analizar en qué empresa estamos invirtiendo, ya que al no hacerlo nosotros dependemos de que la gestión de esa empresa sea correcta. Y por supuesto, digamos que otro punto importante es la volatilidad, ya que como sabes, la inversión inmobiliaria, cuando inviertes en un inmueble, no es que cada día vaya cambiando. Me refiero de que tu inmueble, si lo compras por 200.000 euros o dólares, no es que mañana cueste 205, luego 190, luego 195, eso no ocurre normalmente en el mercado inmobiliario. Sin embargo, en la bolsa sí es verdad que como hay una mayor liquidez y por oferta y demanda varía mucho más los precios, sí estamos sujetos a la volatilidad implícita de los mercados y por tanto puede que muchos inversores sean reacios a sufrir esta volatilidad a corto plazo y es por eso por lo que también debemos valorarlo y lo tengo en cuenta como una posible desventaja. Pero eso sí, también es verdad que si tú sabes lidiar con esto, para ti incluso podría ser una gran ventaja aprovechar esto en tu beneficio, tal y como te he enseñado en el canal. Por supuesto, para mí creo que esta opción es ideal para aquellas personas que prefieren liquidez y diversificación sin la necesidad de estar gestionando tanto los inmuebles. Si es verdad que tenemos que analizar la empresa en cuestión, pero tenemos la facilidad de una rápida diversificación por todos los activos inmobiliarios que posee la empresa y al mismo tiempo podemos invertir desde poco capital, es decir, que no requiere que tengamos bastante capital acumulado.
Seguimos con el bloque número 4, donde en esta ocasión te voy a hablar de los ETFs del sector inmobiliario o ETFs que invierten en empresas cotizadas de inmuebles o del sector inmobiliario. En este caso es muy similar a lo anterior, por supuesto estamos hablando de empresas cotizadas y un ETF básicamente digamos que es un vehículo de inversión donde no solo invierte en una única empresa o en un único REIT, sino que invierte en varias empresas y como comprenderás, obviamente si varias empresas, cada una tiene distintos activos inmobiliarios, estamos diversificando mucho más y al mismo tiempo una mayor facilidad a la hora de comprar o vender estos ETFs. Por supuesto, esto tiene claras ventajas y desventajas que te voy a comentar ahora y empezando por la parte de ventajas, lo más claro es la diversificación instantánea, es decir, desde que tú inviertes en un REIT ya automáticamente estás muy diversificado porque el capital que inviertes ya se divide entre todas las empresas que componen ese ETF y por tanto si cada empresa, como ya te he comentado, tiene diferentes activos inmobiliarios, eso quiere decir que tu dinero está repartido entre todas esas empresas y por tanto está repartido entre todos esos inmuebles y puedes obtener beneficios de cada una de las empresas y esto por supuesto te da una ventaja enorme a la hora de comenzar a hacer tus primeras inversiones. Al mismo tiempo, como ventaja tienes la facilidad de comprar o vender estos ETFs porque como sabes precisamente aquí hay una mayor liquidez en los mercados bursátiles y por eso digamos que puedes comprar mayores ETFs o una gran cantidad de ETFs a una velocidad más rápida instantánea, es decir, que puedes comprar y vender prácticamente al instante y encima, pues como te comento, tienes esa amplia diversificación y también todo esto con otra ventaja adicional que es unos menores costes porque como sabes también los ETFs tienen unos costes bastante bajos ya que generalmente no hay una gestión activa detrás y por tanto puedes incluso tener que pagar de comisiones simplemente un 0,04, un 0,07% y esto pues digamos que facilita la entrada para todo tipo de inversores. Por supuesto, esta parte también tiene ciertas desventajas y te voy a resaltar las que son para mí más importantes y por ejemplo, si en lugar de invertir en ETFs, aquí voy a incluir la parte de fondos de inversión de gestión activa, si decides invertir a través de estos fondos de inversión de gestión activa del sector inmobiliario, obviamente las comisiones se te disparan porque generalmente la gestión activa tiene tasa de éxito, también cuotas de mantenimiento, etcétera, etcétera, y todo eso encarece la operativa y al mismo tiempo, por supuesto, también tienes un menor potencial a la hora de recibir rentas. Generalmente, como sabes, los REITs suelen repartir los beneficios y tienen que repartir el 90% de los beneficios para estar exentos de impuestos y esta es una de las características que suelen tener los REITs y normalmente esto lo reparten en dividendos, pero es un menor porcentaje ya que es entre muchos inversores, es decir, que tú, a diferencia de tener tu propio inmueble y alquilarlo, donde te llevas la totalidad del beneficio de ese alquiler, aquí digamos que te llevas un porcentaje en función de las acciones que tengas disponibles y en un ETF o en un fondo, pues en función de las participaciones que tengas de ese ETF o de ese fondo y también aquí dependerá de si eliges un ETF de distribución donde te reparten en forma de dividendos o de acumulación donde esos dividendos se reinvierten en el propio ETF. Pero digamos que esto es una desventaja ya que no recibes la totalidad de los beneficios y digamos que puede haber muchos inversores que no estén de acuerdo con esta filosofía. Por supuesto, para mí esta opción es claramente para aquellas personas o inversores que están buscando una amplia diversificación a unos menores costes y también sin tener que hacer un trabajo de análisis exhaustivo detrás, ya sea por ejemplo analizando tanto tu barrio, tu zona en el caso de comprar un inmueble, como por ejemplo a la hora de analizar empresas específicas de REIT, porque al estar en un ETF ya estás entre varias empresas y por tanto al diversificar pues digamos que es más difícil que llegues a perder dinero y por tanto como ves esto sería más atractivo para ese tipo de inversores. En el quinto bloque te quiero hablar de comprar, reformar y alquilar, que esto como ves es otra variación de el comprar y alquilar. Por supuesto es muy parecido, pero aquí digamos que cambian ciertos matices que debes tener en cuenta. En este caso ahora sí deberíamos de buscar un inmueble que realmente necesite al menos un lavado de cara. Esto implica que seguramente podremos llegar a obtener este inmueble por un precio por debajo del precio de mercado y por tanto con
con una pequeña reforma o con un pequeño lavado de cara, incluso pues podríamos ponerlo en perfectas condiciones para luego sacarle rentabilidad por el alquiler. Generalmente aquí obtenemos una mayor rentabilidad, aunque es verdad que tenemos que hacer una mayor inversión, pero por supuesto si hacemos bien los números, incluso podemos encontrar un inmueble que está por debajo de su valor real, es decir, por debajo de su valor intrínseco, lo compramos con margen de seguridad y después de esto, haciendo ese pequeño lavado de cara, podemos obtener renta sobre el alquiler más revalorización del inmueble inmediata, por supuesto, gracias a esa pequeña reforma o lavado de cara. Por supuesto, esto tiene ventajas y desventajas que te voy a comentar ahora. Como primera ventaja es que obtienes una rápida y pequeña revalorización gracias a ese lavado de cara o pequeña reforma. Como sabes, si tú inviertes y haces una pequeña reforma, es decir, haces un gasto o una pequeña inversión en el inmueble para decorarlo mejor, es decir, en este caso pintar paredes, arreglar suelo, añadir a lo mejor algunos muebles que sean, digamos, que le den un toque más favorable para lo que busca el mercado, pues esto puede ayudar a que se revalorice la parte patrimonial del inmueble. Por supuesto, otra ventaja es que también el hecho de que mejores las características del inmueble hace que puedas subir los precios de alquileres y por supuesto recibas más ingresos o rentas sobre el alquiler de tu inmueble, debido a que si ya tienes un mejor inmueble con mejores características, pues puedes subir el precio de alquiler o digamos más parte de la demanda estará dispuesto a vivir en tu inmueble porque tiene unas mejores condiciones y características que están buscando. Y también como otra ventaja importante a tener en cuenta es que toda esta revalorización o pequeña reforma, en el caso de que más adelante quisieras llegar a vender este inmueble, podrías venderlo con un beneficio adicional, cosa que también te aseguraría tener un upside por la parte patrimonial y poder, por supuesto, seguir creciendo esa parte del patrimonio. Por tanto, como ves, estas ventajas son bastante interesantes, pero es que también hay desventajas que debes valorar. En primer lugar, te voy a comentar los costes imprevistos, porque por supuesto al hacer una pequeña reforma o también en este caso a hacer un lavado de cara, digamos que tienes que añadir más costes o inversión, lo que esto quiere decir que a lo mejor sobre esa, digamos, reforma, sobre ese cambio, sobre ese lavado de cara, pueden surgir pequeños problemas que a lo mejor pueden incrementar los costes de esa pequeña reforma y que a lo mejor termine, en vez de siendo una pequeña reforma, pues una reforma más grande, y esto por supuesto hay que valorarlo. Como segunda desventaja importante es el riesgo de sobrevaloración. En este caso, si no sabes tasar bien tu inmueble y en este caso lo que haces es a lo mejor reformar un inmueble creyendo que luego va a tener un valor X y realmente has hecho mal esos cálculos, obviamente si tú piensas que tu inmueble vale más o que lo puedes alquilar por más, pero el mercado no está de acuerdo contigo, pues al final puedes incluso tener una temporada en la que no consigas poner en alquiler ese inmueble, o incluso si quisieras llegar a venderlo, pues también estarías muchísimo tiempo sin conseguir la venta de ese inmueble. Pero aquí en este punto, como solo te estoy hablando de el objetivo de obtener rentas por el alquiler, pues aquí sí es verdad que deberías de hacer una reforma que más o menos vaya acorde con la subida de precio que esté dentro del mercado, que quieras justificar como alquiler futuro que le vayas a pedir a el inquilino. Por tanto, esto también, como ves, es un riesgo o una desventaja que si no sabes hacerlo, pues puede incluso ir en tu contra. Y también como otra desventaja claramente es la gestión activa, pero en este caso, como te he comentado antes, no solo ya tienes que buscar un inquilino que sea adecuado para tu inmueble, sino es que además, incluso en el caso de esa reforma o digamos que pequeño cambio del inmueble, también tienes que hacerte cargo de esas ciertas reformas y por tanto digamos que requiere más de tu tiempo. Por tanto, el hecho de hacer todo ese proceso y al mismo tiempo retrasar, digamos, el comienzo del alquiler o el comienzo de rentabilizar tu inmueble, pues puede ser una desventaja que quizás eche para atrás a muchos inversores. Ahora bien, ¿para quién sería esta estrategia de inversión? Pues en mi opinión yo creo que para personas que ya tengan ciertos conocimientos dentro del sector inmobiliario, porque es verdad que en este caso hay tres ramas. Por supuesto estamos hablando de la compra de un inmueble, al mismo tiempo reformas o no reformas, sino también lavado de cara y también puesta
está en alquiler. Es decir, que ya la persona que gestione esto debe saber más o menos el precio de mercado del inmueble, también tiene que conocer los gastos de las reformas que va a hacer y por supuesto también tiene que involucrarse a la hora de escoger inquilinos. Por tanto, tiene que ser un inversor que tenga paciencia, que le guste invertir en el sector inmobiliario y que por supuesto tenga tiempo para dedicárselo a esta parte o a este tipo de inversión. Y como último bloque me gustaría hablarte de una variación de lo anterior, que en este caso se llama el house flipping, es decir, comprar, reformar para vender, es decir, en lugar de para alquilar, para vender, y digamos que esto es una variación del anterior, ya que no buscamos rentas sobre el alquiler, sino en este caso venta del inmueble, es decir, coger inmuebles. Aquí sí que sí tenemos que tener bastante experiencia para escoger incluso inmuebles que están deteriorados o que están con ciertos problemas, es decir, tenemos que asegurarnos de comprarlos muy por debajo del precio de mercado. ¿Para qué? Para luego hacer una reforma ya integral, es decir, no un simple lavado de cara, sino una reforma integral para luego poder venderla con todo el valor añadido que le hemos añadido gracias a esa reforma. En este caso, por supuesto, estamos hablando de que ya deberías de ser un inversor experto, donde más o menos sepas buscar chollos u oportunidades dentro del sector inmobiliario, también que tengas la capacidad de hacer buenas reformas o de conocer a las personas que te puedan ayudar a hacer correctamente esa reforma, y luego también digamos que vender esos inmuebles para continuamente verte beneficiado, como te enseñaré ahora, de ciertas ventajas fiscales. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas que te ofrece esta temática de inversión, que es la compra, reforma y venta del inmueble, o también conocido como el house flipping? Bien, pues el primer punto es la revalorización del inmueble y por supuesto la revalorización acelerada de ese inmueble. Obviamente, cuando compramos un inmueble por debajo del precio del mercado porque está claramente deteriorado, eso quiere decir que ese inmueble seguramente te lo estén ofreciendo muy por debajo del precio potencial de mercado, y aquí de lo que se trata es de reformar o hacer una reforma integral, que tras la reforma el precio de ese inmueble ya automáticamente sube bastante de valor. Por ejemplo, imagínate que un inmueble que generalmente por una zona donde se suelen vender por 140, 150 mil dólares o euros, encontramos un inmueble a 80 mil, pero que obviamente tiene el suelo destrozado, las paredes también están destrozadas, por supuesto también hay que hacer ciertos cambios, hay que cambiar la estructura o digamos la distribución de la casa, todo eso hay que tenerlo en cuenta, y digamos que vemos un potencial de invertir a lo mejor unos 50.000 euros o dólares en reforma. Por tanto, esto quiere decir que básicamente ese piso, si hemos pagado por ejemplo 80.000 euros o dólares más una reforma de 50.000, estamos hablando de unos 130, pero luego con todo ese valor añadido, si conseguimos que el inmueble, por supuesto, gracias a toda la reforma, pues incluso podamos venderlo a precio de mercado a 150, 160, 170.000 dólares, pues por supuesto nos llevamos todo ese upside o todo ese beneficio, cosa que es una clara revalorización acelerada y un beneficio que va directo para nuestro bolsillo. Por supuesto, otra ventaja muy interesante es que realmente puede ser muy fácil que obtengas rentabilidad por tu inversión, debido a que si te aseguras de comprar un inmueble deteriorado y a poco que le hagas una reforma, lo lógico es que como mínimo termines obteniendo el valor de tu inversión más el precio del inmueble. Por tanto, aquí sí es verdad que si tienes habilidades para detectar gangas, pues puedes obtener un inmueble bastante barato y con cierta reforma pues como mínimo obtener unas ganancias por ello, y es bastante fácil, por supuesto, si sabes lo que estás haciendo. Y también otra clara ventaja de hacer house flipping en este caso son las ventajas fiscales. Como sabes, hay distintos países que ofrecen distintos beneficios fiscales para el sector inmobiliario, y por ejemplo en España una de las ventajas que podemos hacer es que cuando realmente adquirimos una vivienda, por ejemplo si es nuestra primera vivienda y la vendemos para comprar otra, pues al final no pagamos impuestos por ese cambio, por esa transición, en caso de ser nuestra primera vivienda. Pero también si no es nuestra primera vivienda pero estamos haciendo house flipping, es decir, compramos un inmueble, lo reformamos y lo vendemos, una vez lo vendemos, si compramos otro inmueble se considera como reinversión y un gran porcentaje de toda esa transición no paga impuestos, lo que quiere decir que podemos
podemos estar haciendo este proceso de comprar, reformar, vender, comprar, reformar, vender y así ir aumentando nuestro patrimonio poco a poco, cosa que nos estaríamos beneficiando de todas las ventajas fiscales que existen en diferentes países. Y luego también debes saber que en países como España existen leyes que son muy beneficiosas, en este caso para los pensionistas, para los mayores de 65 años, donde pueden vender su inmueble y pagar 0% de impuestos. Esto quiere decir que ni siquiera estarías obligado a tener que comprar otra propiedad, sino simplemente cuando termines, si vas haciendo este proceso a medida que vas construyendo tu patrimonio y cuando llegas a 65 años, la última casa o el último inmueble que tienes, porque por supuesto has ido haciendo esta transición de comprar, reformar, vender, comprar, reformar, vender, por supuesto vas haciendo todo ese proceso cada vez con casas más caras, mayores reformas y aumentando tu patrimonio. Cuando llegues a los 65 años puedes vender la totalidad del inmueble sin pagar ningún impuesto. Es decir, ahora mismo los pensionistas están exentos de impuestos ya que pagan el 0% por la venta de un inmueble si tienen más de 65 años y esto obviamente es una clara ventaja para hacer house flipping. Por supuesto también, como todo lo anterior, esto no está exento de desventajas y una de las principales desventajas, por ejemplo, son los costes de renovación. En este caso, cada vez que tienes que hacer reformas, piensa que ahora estamos hablando de reformas integrales, lo que quiere decir que ya te puedes encontrar, incluso porque la idea es que compres viviendas deterioradas, obviamente, pues si no haces bien los números, al final tengas que asumir un mayor coste de reforma del que tenías pensado, porque al final aparecen, es más seguro que terminen apareciendo distintos imprevistos, por ejemplo, malas tuberías, malas paredes o que hayan, ciertos problemas del edificio y que haya que a lo mejor poner ciertos pilares para reforzarlo, entre otras cosas. Es decir, estamos hablando de que la reforma va a ser más completa, la inversión tiene que ser mayor y por tanto puede haber mayor riesgo de que aparezcan esos imprevistos. Esto puede ser una desventaja y por eso es importante de que tengas muchos conocimientos para poder hacer de forma correcta este proceso. Por supuesto también, como te comenté antes, tienes el riesgo de sobrevaloración, porque si tú al final compras un piso pensando que lo estás comprando barato y realmente estás pagando un precio mayor, luego piensa que a eso le tienes que sumar una reforma y luego una venta, y si al final te terminas pasando mucho o muy por encima del precio del mercado, al final incluso puede que termines vendiendo ese inmueble o con pérdidas o no con tantas ganancias como tenías en un principio pensado. Y esto, por supuesto, también es una desventaja, ya que, como te digo, tienes que tener bastantes conocimientos para, por supuesto, asumir estos riesgos y saber tasar correctamente tu inmueble antes y después de la reforma. Y por supuesto, la mayor desventaja para el house flipping en este caso es la gestión tremendamente compleja, porque aquí ya tienes que saber de todo dentro del sector inmobiliario. Es decir, en este caso tienes que saber cuándo un inmueble está por debajo del precio del mercado y qué problemas tiene ese inmueble. También tienes que tener ciertos contactos para hablar con arquitectos, contratistas, etcétera, etcétera, para que se te abaraten los costes de la reforma y también que sepas que son personas confiables, porque ya sabes que muchas veces cuando hacemos reformas a lo mejor puede que nos hagan una chapuza. Precisamente por eso también tenemos que tener contactos, también tenemos que, saber más o conocer el mercado y qué es lo que se ofrece, las mejores empresas que hacen reformas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en cada momento saber también el precio del mercado y qué es lo que específicamente está buscando la demanda. Por ejemplo, no es lo mismo que reformes un piso pensando en que se lo vas a vender a una familia, donde seguramente esa familia quiera más dormitorios, quiera a lo mejor más espacio de salón, que por ejemplo un piso para un soltero, donde a lo mejor él lo que quiere seguramente es un despacho, un dormitorio, a lo mejor también un salón grande con televisión, etcétera, etcétera, y las características son diferentes y por supuesto eso hace que varíen los diferentes precios. Por tanto, digamos que aquí tienes que tener enormes conocimientos sobre el sector inmobiliario, y aunque es verdad que
Una vez los tienes, es una ventaja hacer house flipping porque puedes obtener mucho beneficio. Lo cierto es que para la mayoría es una desventaja hasta que aprendes los conocimientos. Entonces, ¿para quién sería este tipo de inversión? Pues claramente para los inversores expertos, es decir, que tengan cierta experiencia, años de experiencia, o que hayan hecho este proceso varias veces, es decir, compra de inmuebles, o que hayan hecho alguna reforma, que también hayan puesto incluso un alquiler para buscar cómo es el mercado, porque eso le ayuda a poner en práctica búsquedas del mercado y también saber cuál es el valor de mercado de su inmueble, y por supuesto también tener contactos con inmobiliarias, con contratistas, con arquitectos, etcétera, etcétera. Pues si eres una persona que prácticamente te quieres dedicar de manera profesional, creo que esta es la mejor opción para ti. Ahora bien, para concluir el vídeo me gustaría hacerte un pequeño resumen sobre qué tipo de inversión puede ser mejor para ti en función de tus características, ya sea tu edad, ya sean tus conocimientos y también dependiendo de la situación de tipos de interés. Como sabes, la parte de tipos de interés está bastante claro porque el sector inmobiliario, en términos generales, cuando hay altos tipos de interés, generalmente este sector va mal, pero como sabes, ahora están bajando los tipos de interés. Por tanto, si están bajando los tipos de interés, quiere decir que invertir en cualquiera de estos bloques, es decir, invertir en el sector inmobiliario, puede ser muy atractivo para los próximos años, ya sea a través de ETFs, ya sea a través de REITs, ya sea comprando tu primera vivienda, ya sea comprando tu vivienda, la que sea la primera, la segunda, la tercera, para poner en alquiler, para reformar y alquilar, para reformar y vender. Es decir, todo esto, a medida que vayan bajando los tipos, te va a beneficiar, porque eso quiere decir que puedes tener un mayor apalancamiento, es decir, que puedes pedir dinero prestado con unos costes menores porque los tipos de interés están más baratos, y por tanto esto repercute directamente en tus márgenes de beneficio y por tanto podrías obtener una mayor rentabilidad. Si miramos por edades, lo lógico es que si eres más joven, como lógicamente no has empezado a trabajar, o si estás en tus trabajos pero en tus primeros trabajos, es decir, que tienes en torno a 25 o 30 años o menos, lo lógico es que lo primero dediques a acumular ahorro e inversión, es decir, te centres en amasar un patrimonio con la parte de inversión donde te da mayor liquidez y tienes, digamos que, menos barreras de entradas, como puede ser en este caso los ETFs y los REITs. Precisamente como puedes empezar con poca inversión, aquí puedes recapitalizarte continuamente, es decir, obtener con interés compuesto una revalorización interesante que haga crecer tu patrimonio, y puedes empezar prácticamente desde cero o con poca inversión. Además, es lógico porque si eres joven tienes menos conocimientos, tienes menos experiencia, y lógicamente pues digamos que meterte en un ETF o en un REIT requiere de menos conocimientos. Sobre todo si no sabes analizar REIT, incluso sería más fácil empezar por un ETF inmobiliario donde digamos que vas haciendo crecer tu patrimonio poco a poco. Luego, si ya estás en una etapa más madura, es decir, ya estamos hablando de entre 35 y 55 años, lógicamente ya estás en una edad o etapa laboral que normalmente suele ser más estable, seguramente estás pensando en tener familia o ya tienes, y tener una vida más estable, lo que quiere decir que a lo mejor para ti ya puede ser interesante la compra activa de un inmueble, en este caso ya sea para uso propio, donde, como te digo, realmente esto se consideraría como ahorro base, pero realmente es una inversión muy moderada porque te aseguras de que con la inflación se va revalorizando el inmueble, pero también puedes comprar inmuebles para poner en alquiler y por supuesto ir cogiendo experiencia. Y por supuesto en la última etapa, es decir, cuando ya te estás acercando a la jubilación o ya incluso estás jubilado, es decir, de entre los 55 en adelante, 55, 65, 75, obviamente aquí se supone que ya llevas un historial, una cantidad de años donde has podido amasar un patrimonio interesante, por tanto aquí puedes dedicarte, si te gusta el sector inmobiliario y si quieres dedicarle tiempo, a comprar más viviendas, porque obviamente con un mayor patrimonio puedes acceder a financiación más barata. Incluso si ya eres pensionista, es decir, si ya estás jubilado con más de 65 años, recuerda los beneficios fiscales que tienes en países como España, donde puedes vender las casas a 0% de impuestos, y por tanto esto te genera, o esto hace que te lleves todo el beneficio o la totalidad del beneficio que generes, tanto por la venta de inmueble o también incluso por la parte de alquileres,
porque todo ese capital, si lo reinviertes en un inmueble mejor, puedes luego ponerlo en alquiler y obtener unas mayores rentas y compensen la pensión que te pueda llegar a pagar o no el Estado. Y como ves, en este vídeo te he mostrado un resumen bastante completo sobre los diferentes tipos de inversiones en el sector inmobiliario. Por supuesto, tienes que valorar las ventajas y desventajas para que valores más o menos cuál es la que más se adapta a tus necesidades. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte, dejar un like y un comentario y activar las notificaciones para que te avise de los futuros vídeos que subiré sobre bolsa e inversiones. Sin más, nos vemos en el próximo.